Gracias por estar en la radio de la universidad, Bernarda, Claudio. No, gracias a vos. Casi Claudio Llorente y Bernarda Villarruel. Sí, ya somos como una... Me preguntan todo el tiempo si es mi mujer. Yo no, me va a matar Jorge. Sí, el gran y querido Jorge Tayana. ¿No? Bueno, de paso un beso a la distancia. Hace tiempo ya que viene esta junta dando vueltas y ha pasado también transversalmente en toda la Argentina una historia distinta de la comunicación y los medios desde el momento que empezaron. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Empezamos en Canal 13. Yo la conocí a Bernarda en el año 87, por ahí fue. Sí, 87, 88. Por ahí ella estaba haciendo programa obviamente cultural, así de nivel. Creo que es seria, digamos. Es una mina preparada y yo hacía Mareco. Y ahí nos conocimos, nos presentó Daniela Basso, ahí nos conocimos y laburamos primero juntos con Badía, con Juan Alberto Badía, y empezamos a hacer imagen de radio. Ahí fue el primer laburo juntos que hicimos, ¿no? Y además teníamos en común que íbamos a la universidad, éramos de los pocos que nos preocupábamos por la televisión y en formarnos en medio de una televisión que viste que la gente decía pocas veces ha tenido esa preocupación que es la formación. Bueno, no sé por qué, nosotros estábamos en formarnos y sacar un título y Claudio estudiaba sociología y yo estudiaba ciencias políticas. Ajá. Así y en que el también canal nos teníamos eso decían, en estos común. son los... En la tele nos decían, estos son los que se hacen los intelectuales acá. Claro. Y en la universidad nos decían, estos son los boludos de la tele. Que hacen esa estupidez en pantalla. Sí, pero me parece que teníamos una cosa en claro y me parece que eso sirve también para todos los estudiantes, sobre todo de teoría de medios y demás. Los medios te chupan, bueno, vos tenés gran experiencia, Mario, y la experiencia es que los medios básicamente te sacan el bagaje que traes, lo que vos tenés, y en general te aportan muy poco, ¿viste? Es permanentemente dar a partir de lo que uno tiene con poca retroalimentación de la realidad hacia uno en cuanto a la formación. Por eso a mí me parece muy importante que nadie pierda la brújula de ser autodidacta y ir también a la universidad y formarse en distintas disciplinas, porque un comunicador es mucho mejor un comunicador en la medida de que sabe de las cosas que está hablando. Y es un poco combatir todas las voces que aparecen ahora que se habla de cualquier cosa. No, la hablamos sin saber, pero hablamos. Pero hablemos de lo que venga. Es cierto eso que decís, pero además me parece que ahí, si bien estaba casi perfilado, estamos hablando de los primeros años de la democracia en Argentina, estaba ya perfilada la incidencia que terminaba teniendo esto y la fragilidad con el cuidado que hay que manejarlo, porque efectivamente uno puede llenar el aire de imágenes absurdas y palabras tontas, y no sabe a veces que termina haciendo un daño extraordinario, ¿no? Ese tema me parece que corresponde que valga la pena esto que acabas de decir, que se forme, por más que después la industria esté demandando esto, porque desgraciadamente sucede eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en la época de Alfonsín se tomó muy en serio el tema de los medios, me acuerdo. Porque aparte los canales los mantuvo estatales, me parece que fue una decisión política brillante, porque si no, imagínate, hubiera durado 3 años. Sí. Pero había mucha... toda la gente que volvía del exilio, toda la gente copada, la gente que estaba en las universidades, se fue armando grupos interesantes y programas muy buenos se hicieron desde el 83 al 88, 89. Después, obviamente, con la privatización digamos, de alguna manera se hizo más una televisión mucho más capitalista, mucho de competitividad, mucho más al resultado. Salieron buenas cosas, obviamente, pero esa fue una época muy interesante porque tenía que ver, por sobre todas las cosas, es de defender los derechos adquiridos, ¿no? Después de la dictadura. Y la verdad que fue una gran experiencia. Yo aprendí mucho ahí. Bueno, pasó también en la radio, ¿no? La aparición del pensamiento, el tipo que empezaba, estaba bien, el magazine andaba, pero empezaba a aparecer incluso sin Google y sin computadora, el tipo sin que teléfonos. Perdón, el teléfono era... Claro, así. Claro, yo me acuerdo que hablé no hace mucho con la querida Betty Elizalde, y había tipos que tenían el disco rígido en la cabeza, y le preguntabas o sucedía algo internacional y tenía la data, te describía. Esto también acható un poco, me parece, ¿no? Es decir, si bien hay una
facilidad notable para acceder rápidamente a toda la información, también acható la formación, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, mirá, en esa época, y ya parecemos viejos, la importancia del archivo, porque en general no habían archivos, entonces era esto de cortar las notas que te podían interesar en función de lo que podías llegar a usar en un determinado futuro, porque no tenías muchas fuentes a las cuales recurrir, ¿no? Además de ir a bibliotecas y ese tipo de cosas, que también las hacíamos, o ir a hemerotecas, ¿no? Todo esto me parece un mundo casi del medioevo, pero te llevaba primero una cierta planificación, ¿no? En cuanto a lo que podías llegar a usar. Después a leer de otra manera, ¿no? Lo que era interesante y demás, y lo que podías preservar y lo que era coyuntural y lo que podía tener un valor estratégico. Y me parece que en ese archivo también ibas construyendo justamente un archivo en tu cabeza, que eso era lo único importante, porque después te remitías permanentemente a eso. ¿Qué hay de Sergio, del viejo en la vocación, en esta ubicación en la vida? Bueno, los periodistas de esa época, como mi viejo, eran, bueno, no es que te quiero decir que tengan esa edad, pero son esos periodistas que antes de hablar, viste, la pensaban 3 veces lo que iban a decir, no por el hecho de quedar mal o bien, sino para tener el dato justo, el famoso hiperchequeado. Y la verdad mi viejo fue una guía en la vida en general. Mi viejo era un tipo muy serio cuando salía al aire, pero muy jodón en la vida familiar. Y yo creo que llegué a la tele, como siempre lo dije, y es una linda frase, creo que alguna vez voy a escribir algo sobre eso. Llegué a la tele buscando un padre, porque viste, los periodistas no están nunca. Esos periodistas, hoy hacen 2 horitas en la radio, y después van a los cócteles y están en todos lados. En esa época había que laburar, había que leerse todos los diarios. Y eran horas enteras en la redacción. Los cables, ¿te acordás? Donde venían los cables, y había que leer los cables de F, de ANSA, ¿te acordás? Entonces, mi viejo me hizo un poquito workaholic, porque yo, de alguna manera, muchas veces no iba al colegio, me tomaba el tren, el subte, y me quedaba todo el día con él en el canal. Y ahí empecé a sentir esa cosa de estar en un estudio de televisión. Yo entro en un estudio de televisión o de radio y me cambia la onda, te juro, es así. Te pone bien. Pero cualquier, puede ser de Hollywood a cualquier lado, y me siento bien, me hace bien, y creo que tiene que ver también con esa afectividad que yo le ponía en estar al lado de mi viejo todo el tiempo, ¿viste? Le rompí un poco todo el tiempo estar atrás. Claro. Iba a maquillaje, iba a edición, iba para acá, iba para allá. Le usaba la máquina a escribir, y me decía, escribite algo, y yo siempre escribía alguna boludez y él me la corregía. Pero además ahí viste también la cocina. Claro, no solamente es hermoso, es lo más, lo que es backstage. Yo siempre me pasé viendo programas de backstage porque es lo más lindo, y en aquella época era hiper artesanal. Hoy las cámaras son robóticas, ya desaparecieron los seres humanos, y van a seguir desapareciendo los medios de comunicación. Van a quedar los opinadores y detrás unas cámaras que se mueven solas, ¿no? Sí, claro. La cultura del panel, digamos, el panelista, el panelismo. Y Bernarda, ¿cómo arrancaste por este lado en la formación? Con los medios, casi de casualidad. Cuando era chica decía que iba a hacer muchas cosas, entre esas desde astronauta a periodista. Y mi primer antecedente es que dirigí un diario escolar en la escuela primaria, pero nunca lo tomé muy en serio. Y viviendo en México, un amigo me dijo, mira, yo era muy chiquita, tenía 16 años, me dijo un amigo, hay un trabajo, están buscando un periodista en una revista de economía, que era la principal revista de economía de México. Y fui, mi amigo, que era el marido de una amiga, era fotógrafo en esa revista, y fui para que no me dijera, ¿qué pretendés? Claro. Llego a la entrevista, me dicen, ¿tenés experiencia? No. ¿Estudiaste periodismo? No. ¿Sabés escribir? No. Y me dieron el trabajo. Ajá. Eso fue... Buscaban eso. No buscaban eso, porque en México, a diferencia de Argentina, los periodistas sí ya eran todos periodistas recibidos en las universidades. Era una formación mucho menos pragmática. Claro. Y no sé, decidieron apostar por esas casualidades en la vida. Decidieron apostar. El editor. No, eso me baja la historia. Está muy bien. Hay una etapa tremenda de gran estrés, imagino, que es la privatización y el proceso de transformación que tuvieron las señales de canal de televisión abierto. A usted le tocó estar en Telefe, ya con ese nombre, yo me imagino, no sé si con la magnitud que vino después y
la perversión, diría yo, de la presión del encendido, de la audiencia, el rating, pero les tocó armar articular allí una programación altamente comercial, con un roce que imagino debe haber tenido sus altibajos cuando uno interactúa con distintos personajes, personalidades, algunos más campeonato o menos de complicados. Sí, esa iba a decir por otra cosa más liviana, pero sí, claro. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo había de todas maneras un horizonte? Te puedo hablar de esto, sí. Un horizonte para seguir haciendo cosas, pero ya me imagino a la distancia, sin estar muy metido en la vida de ustedes, de cierta liberación para producir cosas que después gustaron. ¿Ese pasaje fue una prueba difícil, dura? Otra casualidad o causalidad de nuestras vidas, ¿no? Porque ella ya estaba, yo no la veía hacía, ¿cuánto? ¿10 años? No, menos. 8, 7. Bueno, yo tengo un problema con las fechas y los tiempos siempre. Con los nombres y con mi vida en general tengo un problema. Me miro al espejo y todavía digo... En la primera tanda manda un psicólogo acá, hay profesionales. No, entonces fue una... qué sé yo, me acuerdo... fue maravilloso. Esos 10 años de Telefe fueron maravillosos. Nunca entendí por qué me ofrecieron eso. Yo era el productor general, el productor ejecutivo de Videomatch, estaba en Ideas del Sur con Marcelo, habíamos fundado... Nunca entendí. Yo ya había renunciado a Ideas del Sur porque Marcelo quería ser una gran productora y yo no quería tener 350 y estar todo el día pensando para mantener el trabajo de 350, claro. Porque es laburo creativo, viste, te va mal y a veces tenés que dejar gente, y era una responsabilidad, una culpa muy grande que sentía. Uh-huh. Y como yo soy, como cuando a ella le dijeron, vos escribís, no, vos escribís, no, yo lo mismo, todo al revés. Me acuerdo que me llamaron y me dice, ¿sabes por qué te llamo? Sí, porque sé que se va a ir Gustavo Yankelevich, que fue el que hizo de la década del 90, un exitoso Telefe. Sé que se va a ir Gustavo y están buscando a alguien. Y seguramente mucha gente les dijo que no. Le digo, yo cara dura total. Ya el tipo ya le cayó mal lo que dije, así que yo estoy. Total, no tengo nada que perder. Y el tipo me miró así 2 segundos con cara de decir, es un agrandado, ¿quién se cree que es? Dice, me gusta tu actitud, me dice. ¿Querés? Es esto, sí, es verdad, dice. Yo en cara dura, no sabía absolutamente nada de programar ni nada, y así fue. Me dice, bueno, dale. Y lo único que hice fue llamar a Bernarda, que hablábamos una vez por semana, ya estaba en Washington, le digo, Bernie, yo firmo si vos venís. Porque generalmente cuando te nombran, tiene que haber una espalda, alguien que te banque. Lo acababa de comprar Telefónica, no conocía nada de nada, no conocía el mundo corporativo, no soy empresario. No, de lobbies no sabía nada. Le digo, mira, Bernie, esto creo que me lo ofrecieron para rajarme dentro de 3 meses para que vuelva alguien, qué sé yo. Si vos venís, creo que los dos, como somos así estamos medio locos, por ahí nos va bien. Y ella dice, dale, y Bernardo estuvo 1 año, y ahí ella también me motivó mucho, porque estuvo 1 año viniendo los lunes de Washington y se iba los jueves a Washington. Ajá. Y yo me dice, bueno, esta está causada, esta está motivada, así que vamos para adelante. Y así se fue dando y nos fue muy bien, la verdad que... Y se pueden hacer cosas geniales porque las corporaciones algo bueno tienen. Si vos en el voto online le das que no da rojo el número, no molestan. Claro. Y más Telefónica no era el negocio de ellos, por lo tanto nosotros empezamos a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Pero sí habían otras cosas, porque Claudio dice, no sabía, Claudio en ese momento era uno de los principales, bueno, creo que el principal productor de la televisión argentina, y no es cierto que no sabía de televisión o de programar. La verdad que tenía mucha intuición, es la verdad, y conocía de televisión. Yo me pasé como los primeros meses, digamos, escuchándolo. Tuve la prudencia de no empezar a opinar desde el vamos sin saber de qué se trataba. Y Claudio sí me devolvía conceptos importantes, y ahí volvemos al principio de la charla. Creo que básicamente lo que te da la universidad, una formación universitaria, es eso, la posibilidad de aprender sobre lo que no sabes, ¿no? Seguir aprendiendo y poder tener criterios como mucho más globales y totalizadores sobre un problema o sobre una determinada realidad. Con lo cual
creo que fue eso. Nosotros no teníamos la experiencia que se requería, pero sí teníamos, pero lo digo desde la humildad, no teníamos la actitud y sobre todo como las ganas o las herramientas para aprender, que me parece que es lo fundamental en este momento que te puede enseñar la universidad, porque la mayor parte de los conocimientos que hoy recibe cualquiera son conocimientos que quedan casi obsoletos en un futuro muy cercano. Lo único que te puede realmente servir es esta capacidad de borrar los discos rígidos, e ir aprendiendo y ser capaz de quedarte con lo que sirve e incorporar los conceptos nuevos. Y eso sí lo tenía Claudio. En ese escenario, bueno, con los egos y la mano en coche, la problemática más grande, ¿cuál era para armar una grilla? ¿Cuál era la búsqueda? ¿Había un mandato? ¿Te podías jugar con libertad? No, cero. Yo creo que era el éxito. Finalmente, cuando Claudio toma la dirección artística, Telefe venía de 10 años de éxito. Entonces, más allá de indicaciones puntuales, lo que no podías era chocar, chocar el avión. El desafío era vuelo. Mantener el rating, no subirlo, no bajar, o sea, era rarísimo, porque generalmente a vos te llaman para hacer crecer algo, y por eso para mí era todo muy raro. Entonces digo, bueno, mantener esto va a ser muy difícil. Teníamos del 1 a 1 con unos gastos, unas inversiones infernales, hiperproducciones, y justo nos agarró la crisis del 2001, o sea, se especificó todo. Digo, bueno, esta es la nuestra. En este mundo nos podemos manejar. Ahí se acomodó. Somos más artesanales. El déficit del canal era enorme. El déficit del canal era enorme, ¿viste? Y la verdad que yo creo que también, yo estuve 10 años antes de agarrar la dirección, conocía hasta el último del canal, y pasé por todos lados del canal, y yo me sentía como, sinceramente, lo digo como que era mío. Claro. Era mío, entraba a edición, entraba como en casa, Era mi casa, era mi hogar, mi segundo hogar. Y con Bernarda, en esta cosa de venir de otro palo y tener mucho trabajo en campo en la televisión, Bernie, creo que podemos hacer algo interesante, creo que podemos marcar algo distinto sin perder lo que ya es Telefe, ¿no? Sí. Y se dieron cosas interesantes y confió mucha gente que tenía mucho prejuicio con la televisión, confió en nosotros y se sumó a venir a la televisión que la odiaban directamente. Y la verdad que eso fue muy lindo. Hay un momento en que empiezan a pensar en el tema de los contenidos más que en la señal, más que en el canal, como lo conocemos. Hay un clic en el momento de empezar a producir. Fue rápido. Creo que la crisis y con nuestras deformaciones profesionales lo que nos llevó rápidamente era a pensar el concepto de pantalla. Pensar que cuando nosotros empezamos en Telefe era una pantalla, era un pum para arriba en un país que se caía a pedazos. Entonces era una pantalla que realmente era más distorsionada con respecto a la propia realidad. Y eso nos empezamos a dar cuenta de cómo adaptábamos esa pantalla. Viste que siempre hay teorías que dice que cuando la gente está mal, quiere ver cosas livianas. Nosotros comprobamos que no, y cuando te volvés un enfermo como nosotros en esa época, a partir de los números de rating prácticamente puedes hacer una radiografía de la sociedad que estás viviendo y de todos los movimientos y los estados anímicos colectivos, ¿no? Porque creo que el principal desafío de un programador es justamente poder captar esto, los estados anímicos colectivos en un momento determinado, y que son muy cambiantes, porque lo que soy no puede ser no dentro de una semana o un mes o 3 meses. Y la crisis fue tan grande que la verdad fue un efecto catástrofe, viste que las sociedades salen distintas cuando tienen un terremoto, cuando sufren una catástrofe. Y eso un poco pasó en la realidad argentina, que el espectador argentino empezó a querer, bueno, el espectador, no el ciudadano, no traducido en espectador, intentó querer entender qué había pasado con ese mundo que de repente había desaparecido, porque eso sí era una crisis real. Y habíamos pasado del menemismo que había vendido una Argentina del primer mundo a una Argentina completamente empobrecida que se caía a pedazos con un corralito y con un producto bruto que no existía y que éramos menos que Ecuador. Y además al borde del estallido social, ¿no? Además, los muertos. Y eso sí cambió la cabeza de los argentinos. Y creo que esa fue como una de nuestras mayores virtudes en ese momento, porque no lo hicimos para mantener el rating, lo hicimos básicamente para devolverle a la gente una televisión desde otro lugar. Eso sí nos preocupa, una pantalla que realmente los representara. ¿Qué marcas en la programación de ahí te acordás que son fuertes de esa época? Los simuladores. Resistiré. Volvimos a instaurar los unitarios, me acuerdo, con tiempo final en la televisión, que no se hacían por una cuestión, no sé por qué no se hacían.
Los documentales. Los documentales. Lo bueno era que increíblemente, debe ser la suerte de cuando arrancás, todo iba funcionando y aparte esa cosa de sentíamos, como Bernarda decía en una entrevista el otro día, que la gente quería saber qué nos había pasado a los argentinos para llegar a los 39 muertos en democracia en la Plaza de Mayo. Y ahí fuimos a buscar documentales que ya estaban hechos, que habíamos visto en el cable, qué sé yo, y los poníamos en el prime time de Telefe y hacía 25 puntos. Y digo, bueno, acá hay algo que está cambiando del otro lado. Entonces eso nos dio mucho coraje para seguir haciendo cosas. Resistiré, los documentales, los unitarios, Montecristo, donde el tema de los derechos humanos estaba como de alguna manera dando vuelta todo el tiempo. Hicimos programas periodísticos desde los otro programas lugar. periodísticos desde otra mirada. Qué sé yo, hicimos, por ejemplo, Ver para Leer con Juan Sasturain, traer a una escritora a conducir un programa en Telefera, como... Y la verdad que la idea nuestra era hacer un programa para la gente, no para los que ya saben y los que leen y tienen el placer de leer, sino para la gente que no lee. Y fue uno de los proyectos que hicimos más lindos, porque los mails que recibíamos de la gente era, yo nunca agarré un libro y desde que veo el programa, y vos lo veías a los mails con falta de ortografía, o con cosas, y eso era lo que queríamos, y lo logramos. Y un programa que haga 7, 8 puntos, que hoy 7, 8 puntos todos festejan, y hacíamos ese rating. Y hicimos también un concurso de cortos para fomentar lo audiovisual. Hicimos casi 4, 5 temporadas y Juliette Binoche fue presidente de uno, ¿viste? Nos dimos todos los gustos del palo de donde veníamos nosotros. Claro, yo estaba mucho más ligado al teatro y a la música y al cine, y ella también. Entonces, poder convocar a Walter Salles y dice, ¿podés ser? Y él veía. Y la verdad que fue algo muy, muy lindo, y aparte manteniendo el rating, porque tampoco éramos talibanes en el sentido de decir, che, vamos a hacer esto, no. Nosotros entendemos que también la televisión tiene que ser fundamentalmente, de cualquier tema que toques, el tema de los desaparecidos, tenés que contar una historia, una acción que te lleve hacia adelante y entretenida. No perderle el miedo al concepto de entretenido, sino es una bajada de línea, un panfleto que no sirve para nada. Amigable con el otro, ¿no? Obvio. Porque ahí hay una cosa que dice Bernarda. A mí me tocó estar en Radio Nacional en 2002, en esa dirección de una radio también complicada en esos años, y la cultura parece que fue para muchos la tabla de salvación anímica. Aparecen todas estas salitas de lo que conocimos como off corrientes, esos lugares, viejos galpones recuperados, donde uno podía ir a descargar, o hacer una suerte de catarsis intercambiando, ¿no? con ese esfuerzo. Es valioso. Lo que me acuerdo, cuando nombraste Resistiré, me acuerdo que andaba por la calle Maipú y Florida, para salir de la zona ahí de Radio Nacional, y había afiches enormes. Lo primero que pensé es esa imagen de resistir a esa realidad tan oprobiosa, no tan penosa. Creo que cuando alguien sugirió el título, dijimos, hay que resistir, sí, es el momento de resistir. Y aparte, fue un año que en la crisis nosotros decidimos, por una cuestión, digamos, por cómo somos nosotros, el directorio obviamente quería, como todos los canales, echar gente, y Bernarda en un directorio les dijo, porque sabe mucho, la que sabe más de todo esto es ella, le dijo al presidente de la compañía, le digo, mira, nosotros estamos dispuestos a planchar un poco la programación, pero no dejemos a la gente afuera, porque si nos dejamos a gente afuera, nos vamos nosotros también. Y aparte, el capital de gente que tiene Telefe es tan importante que cuando esto se dé vuelta, vamos a estar preparados para primerear. Claro. Canal 13 Canal 9 había echado mucha gente, y bueno, en el 2002, 2003, cuando ya se empezó... En el 2003, cuando hicimos Resistiré, que lo sacamos en enero, sabíamos que teníamos una bala. De plata. Que era esa y que no nos podíamos equivocar. Y por suerte nos salió bien y pasó eso. Éramos el mejor canal preparado como para pegar el salto, porque la Argentina se había congelado, una foto que era imposible. Entonces, sí especulamos que apenas viniera un poco de reactivación, digamos, el salto iba a ser muy grande, y eso fue efectivamente lo que pasó en la televisión y en la economía, ¿no? Me vengo imaginariamente, pero me vengo a este tiempo, ¿no? Lo que le pasa hoy al sector PYME, cambiando abruptamente de tema, preparar un obrero calificado, dejarlo crecer,
y tener que correr el riesgo de tener que despedirlo porque los recursos ahora son escasos, ¿no? La tarifa, los aumentos, lo que está pasando en Argentina en este tiempo. Es eso, no es esa. O te lo agravo, porque el Estado, por ejemplo, lo hizo sin necesidad de hacerlo. Entonces, finalmente, en esta ola de despidos, vos borraste, por ejemplo, la memoria institucional de una serie de cosas que no las rescatás nunca más, ¿no? Que son los tipos que saben cómo se hacen determinadas cosas o el aporte valioso en la mirada distinta. Ahí, en esa búsqueda, una temática social profunda que no pierde esto que decía Claudio de tener esa cuestión amigable con el televidente y de hacerlo entretenido, pero dejar un saldo de un mensaje muy trabajado esto. Porque todo depende desde dónde pensás los medios. Una cosa es que pienses los medios desde hacer un medio exitoso y no importa con qué, que pienses los medios solo como una cuestión individualista, que eso se piensa mucho de construcción, digamos, de tu propia carrera o tu fama. Otra cosa es pensar los medios como una función social que también tienen, más allá de los medios entretenidos. Y para hacer eso me parece que es muy importante leer más allá de tus propios intereses, leer qué te está diciendo la sociedad. Y cuando vos hablabas de esta televisión yo creo que no éramos tan conscientes, pero sí en su momento pensamos cada proyecto, y creo que cuando fuimos con televisión por la identidad, fuimos a un problema que no se había resuelto en Argentina en términos de imagen, que era la identidad. Por primera vez pusimos en la televisión historias sobre desaparecidos y sobre nietos apropiados. Cuando hicimos televisión por la inclusión, pensamos, bueno, ¿cuál es la etapa que sigue? Fuimos a la historia, ahora lo importante es ver cómo seguimos, y cómo seguimos es cómo se hace una sociedad inclusiva, etcétera, etcétera. Cuando fuimos a Televisión por la Justicia, Santos y Pecadores, era uno de los grandes problemas, una de las grandes deudas de esta sociedad. Fuimos visionarios en eso, con todo lo que está pasando ahora. Hoy ves los capítulos y tenés un juez, tiene cada nombre el juez, cada capítulo tiene el nombre de un juez. Yo digo que hemos sido, más allá de todo, bien o mal, muchas veces pensando mal, pero nos hemos tomado el trabajo de intentar más o menos pensar medios y la realidad que nos rodea. No siempre nos ha salido bien, obvio. Ahora, para llegar a ese camino, que tiene cierta independencia, obviamente, porque además hay que buscar después la pantalla y demás, ¿cuál es la secuencia que se corresponde con el personal a quien le das esa responsabilidad? ¿Qué director, qué guionista? ¿Cómo se busca eso? Porque estás hablando de un negocio a futuro, digamos, no tenés la certeza de cómo va a andar eso. ¿Cómo se hace ese trabajo? Mira, nosotros hemos trabajado con gente con la que hemos pensado que hemos tenido afinidades, y creo que una de las cosas es trabajar con la propia gente. Digamos, cuando vos crees mucho en un proyecto, que son formas distintas de hacer televisión, y por eso nuestra forma de televisión hoy es muy complicada en la Argentina de hoy, porque hay muy pocos espacios. Cuando intentás hacer esos proyectos, no podés dejar de hacerlo sin involucrarte muchísimo. Mira, el primer guión de televisión por la inclusión por la identidad, fue un guión que se escribió 7 veces. Porque además era el primero de esta serie y no le encontrábamos el tono. Y no queríamos hacer un panfleto y no sabíamos desde dónde contar la historia. Y finalmente después nos dimos cuenta que la mejor forma era contar la historia desde la emoción. Aunque obviamente la metimos en un contexto político, pero había que contarla desde la emoción. Todo eso es una búsqueda permanente, es una búsqueda creativa, porque no solo depende de poner contenidos distintos, sino también de contarlos de una forma distinta. Y ese es el desafío de la televisión y es el desafío de cualquier actividad creativa. La innovación es una innovación completa, es una innovación narrativa, es una innovación visual, es una Sí, no, y temática. En la época de Telefe nosotros convocamos a todos, gente por ahí que no había trabajado en televisión, y que me acuerdo cuando hicimos Resistiré, la llamamos a Velati y Segade, que nunca habían escrito una tira, ¿no? Habían hecho Verdad Consecuencia, Vulnerables, y también nos gusta jugar con eso, ¿no? De decirle a tipos que nunca... El productor es algo de eso, es detectar en el otro algo que tiene y que el tipo no lo sabe que tiene. Y cuando lo llamamos para hacer Resistiré, le dijimos, bueno, ¿les gusta? Le digas, sí, qué sé yo. Es una tira, le dijimos. No, pero nosotros no escribimos tira. Bueno, es la oportunidad. Hay que hacerla. Y fue realmente esta cosa de proponerle a tipos que están acostumbrados a hacer una cosa, a hacer otra y que les vaya bien. Siempre estuvimos al límite de todo, porque obviamente no todo te sale bien, pero sí arriesgar, porque aparte si sos un canal líder, te podés quedar
achanchado y viene uno con 2 o 3 ideas y después para recuperar ese liderazgo, pero no liderazgo en términos de económicos o de rating, sino y liderazgo en términos, Telefe creo que tuvo un liderazgo conceptual durante 2000, no porque éramos nosotros, sino porque un montón de gente confió en ese proyecto, que era no dejar lo que le gusta a la mass media, digamos, a lo mainstream, pero en el medio se puede ir mechando cosas diferenciales que tienen elementos de cómo contar lo más mediático, pero con otras temáticas. Y esto fue Televisión por la Identidad. Sí, ahora, a pesar de casi 30 y pico de años, más de 30 y pico de años de democracia, todavía esas historias tienen arraigados prejuicios en la sociedad. Por eso me parece que el tratamiento debe haber sido también delicado desde ese lugar, ¿no? Todavía tenemos discusión sobre el tema del derecho humano, el derecho a la identidad, a la justicia, el tema de la inclusión, vamos, ¿no? Todavía esto tiene una raigambre consolidada de rechazo en buena parte de la sociedad. Por eso el desafío era cómo llegar. Nosotros creo que en los distintos proyectos que hicimos siempre nos propusimos no hablarle a la gente que ya estaba convencida, porque eso no tiene sentido. Intentamos no hacer un producto fácil para la gente, por ejemplo, no pensamos como interlocutores los organismos de derechos humanos, salvo para ayudarlos en el caso de Abuelas de la Búsqueda, etcétera, etcétera, sino justamente hablarle a la gente que tiene más resistencias. Y creo que siempre le puedes hablar a la gente desde la sensibilidad. Cuando vos vas con un discurso ideológico rígido, ya el otro queda posicionado en el lugar de la defensa, ¿no? Lo mismo le pasa a uno de lo contrario, digamos, se escucha determinadas cosas y escucha 3 palabras y decir no me interesa, y pasás a otro discurso. El problema es qué fibras humanas tocas para poder transmitir una historia, y a partir de ahí la gente abre la cabeza. Una de las mayores satisfacciones nuestras es cuando la gente nos decía, mis hijos no tenían ni idea y me sentaba a ver estos programas con ellos porque era una forma de explicarles la historia. Es cuando estos programas fueron a las bibliotecas nacionales del país y lo veían los chicos de los colegios primarios. Y eso sí es el desafío, ¿no? Cómo vos mismo no construís una barrera que impida la llegada al otro. ¿Dónde va esta televisión? En el mundo y acá, ustedes que tienen una visión más cercana, ¿a dónde se encamina? Más allá de las plataformas, ¿no? De que hoy el tipo tiene Netflix, a lo mejor se olvidó de todo y pasó su vida tratando de ver todas las películas que contiene eso y morirá viéndolo. Y la otra, la formal, la convencional, ¿a dónde va? ¿A dónde estamos parados? Mira, yo creo que el problema es que todo el mundo está desconcertado, y creo que al mismo tiempo existe la suerte que si hoy podés hacer televisión, también podés participar de cómo moldear el futuro, y es lo que la televisión no se da cuenta, ¿no? Y cuando uno ve el mapa televisivo y dice quiénes están tomando las decisiones, también ves el resultado de esa televisión. Me parece que estamos en manos de una televisión en Argentina, ¿no? Y también en parte de Latinoamérica, que ha decidido no arriesgar y que piensa que tiene fórmulas que funcionan. Y ese es el gran error, porque la fórmula no funciona. O sea, la televisión tiene que mirar qué es lo que está perdiendo, a quiénes ha espantado, quiénes se han ido. Y la verdad que los espectadores que quedan son muy pocos en términos relativos, y lo que tenés que preguntarte es por qué se fueron esos espectadores y a quiénes estás decepcionando. Porque al mismo tiempo ves que la gente cada vez está más conectada, no es que ve menos, y que ve muchísimos contenidos televisivos, no importa la plataforma, pero lo que está viendo son otras historias. Y cuando vas a Netflix, que más allá de lo que sea la plataforma, que es anecdótica, lo que no es anecdótico es el tipo de contenidos que te está dando. Finalmente hay una apuesta en la televisión de el primer mundo, primero producir más, y acá cada vez se produce menos y hay más latas. La segunda es el riesgo en lo que se está produciendo, mientras el cine entró en crisis y finalmente cada vez apostó menos. La verdad es que los grandes talentos y el riesgo fue básicamente a la televisión, y por eso la televisión hoy en Estados Unidos es lo que es y no es lo que era, pero incluso en algunas series en Europa. Creo que en Argentina estamos recorriendo exactamente el camino inverso, y por eso es que cuando vos ves una planilla de rating, hoy el cable es más importante que la televisión abierta. Así que es en términos segmentados, en un montón de canales, pero te está hablando de qué contenidos quiere la gente, y creo que nosotros seguimos tratando, nosotros no, digamos, la industria de la televisión en Argentina y en América Latina, con una fórmula vieja, como es seguir apostando a determinadas tiras, siempre con las mismas temáticas, con los mismos conflictos, con una sociedad que va varios pasos
por delante que la televisión, con lo cual ya es una televisión que no está reflejando a esa sociedad y que finalmente uno se siente como subestimado, cualquiera de nosotros como espectadores, porque creo que además también hay una visión finalmente clasista en esta televisión abierta y es casi por pensar que las masas son ignorantes, que las masas no quieren ver cosas de calidad, que la gente no quiere ver temáticas interesantes, que no las entiende, que hay problemáticas difíciles y cuando uno va a la vida cotidiana, la vida de las personas comunes, son mucho más interesantes que cualquier cosa y más complejas, obviamente, que cualquiera de las temáticas que está planteando la tele. Creo que hay una subestimación enorme, ¿no? de la población y eso se refleja en los contenidos que hoy le ofrece la televisión. Que eso, y redondeo, finalmente el presente, por esta cosa de ahorrar costos, por esta cosa de ganar más dinero, de no arriesgar, de no saber qué hacer, etcétera, etcétera, de tener una visión absolutamente tradicional de la televisión, está hipotecando el futuro de la televisión y este es el riesgo. También hay un desprecio por la imagen, por la búsqueda. Yo creo que los que están los que están haciendo televisión hoy, primero no la estarían queriendo o no la estarían entendiendo y antes los directores artísticos éramos muy importantes, los programadores éramos los que decidíamos y de ahí bajaba al comercial, hasta el presidente se enteraba de cómo iba el canal después de que hablábamos nosotros de qué era la propuesta artística que íbamos a hacer, lo que era la curaduría o la programación que íbamos a hacer para el año que viene. Hoy en día los canales, el director artístico y de programación, yo te pregunto quién es el de Canal 9 o quién es el de... no sabés. Y en realidad... es un contador a veces. Claro, ¿no? generalmente hoy en día se está programando desde planillas Excel, digamos. Se está programando y le dicen al programador, vos tenés esto. Y en realidad nos están dando cuenta que en los últimos 10 años perdió el 30% de audiencia la televisión abierta y el dinero que entra de publicidad sigue siendo el mismo, es muy bueno. Entonces, si sos contador... los tipos que manejan los canales, los presidentes son todos ingenieros y dicen, che, si pones a 4 tipos gritando, a 2 comiendo y a 2 insultando porque sí, entra la misma cantidad de publicidad, porque incluso en los últimos años del kirchnerismo el consumo masivo es el consumo masivo es el que más pone dinero a la televisión abierta, digo, no hagamos Montecristo, o no hagamos una serie así, poné 3 cámaras, hace esto y vamos, y vamos. Pero eso no lo recuperas más, porque le diste la posibilidad. Yo lo veo en mi hija que tiene 12 años que no sabe lo que es la televisión abierta. No sabe lo que es la televisión abierta. Por lo tanto, creo que están ya creo que está en coma. Y no creo que haya o empresarios o tipos que manejen los medios que digamos vamos a revertir esto porque va a quedar mucha gente sin laburo. O sea, hacer un programa con 4 panelistas. De hecho, los panelistas a los que van invitados no les pagan directamente. Me encontré con varios periodistas, amigos, que me dicen, che, no te vi más en tal programa. Es que no pagan. No pagan, claro. Te llevan, opinás, te peleas, y hay una cosa también medio perversa, esto de hacerse famoso, ¿viste? De que te reconozcan y qué sé yo, pero eso no, con eso no pagás el morfi de todas las noches. Entonces, hay como una perversión intrínseca dentro de los canales de pensar que vamos a sacar todo ahora y una visión muy egoísta, ¿viste? De decir, bueno, hago mi carrera, le muestro a la empresa o a la corporación qué bien están los números, pero te queda una televisión donde hoy festejan que hacen 10 puntos, 12 puntos. Porque además lo que cambió sobre todo es el paradigma televisivo, pero la televisión ha sido incapaz de interpretarlo ni de cambiar, digamos, la televisión hoy, la televisión abierta, ¿no? Hoy sigue en Argentina con una visión fordista que ya no existe, es decir, la televisión estaba pensada para una concentración de dinero en determinados programas con altísimas audiencias. Las tecnologías cambiaron, se abarataron, etcétera, en el mundo y hay que pensar en una televisión como mucho más segmentada y que además, digamos, esos mismos contenidos los ves en distintas plataformas, que es lo contrario de un programa de panel, digamos, un programa de panel, tenés una opinión, se viraliza un poco, pero digamos, dentro de 3 días ese programa no sirve para nada, porque pierde actualidad, es coyuntural, tenés unos pocos pases, efímeros, mientras que el mundo está diciendo algo que es obvio,
que es, bueno, la apuesta es a los contenidos, que es una perogrullada porque los contenidos existen desde que hablamos, desde que pintamos, sí, claro. Pero, digamos, lo que tenés que estar preocupado es cómo hacer contenidos atractivos, que sean diferenciales, que permanezcan en el tiempo, que puedas ir captando distintas audiencias en distintas plataformas, que tengan el valor de lo distinto, etcétera, que tengan un sello. La televisión argentina sigue pensándose a sí misma como la televisión de hace 20 o 30 años. Y ese es el problema. Hay una bisagra en la vida de ustedes que es el encuentro con la radio de este lado del micrófono, ¿no? No produciéndola, o las dos cosas a la vez. Bueno, yo, que como ustedes saben, la radio forma parte de la vida misma, mía, entiendo que deben haber ido descubriendo... ¿cuánto tiempo ya con el programa? 5 años. 5 años. Deben haber ido descubriendo otras cosas de la radio, inesperadas, ¿no? Inexploradas. Hermoso. Para mí, te digo, una de las cosas más lindas que me pasó en el último tiempo, descubrir, en el caso mío, ella es periodista, ella ha hecho radio, yo, cara dura, total, pero cuando sos productor, no sé qué trabas tenés y te comprometés mucho con un proyecto y siempre como que de alguna manera tenés ganas de estar del otro lado, pero hay algunas trabas y por ahí el perfeccionismo, el decir no, qué sé yo dejé de estudiar guitarra porque había uno que tocaba mejor que yo, o dejé de estudiar esto porque había una dramaturgia porque escribía mejor que yo, siempre hay uno que escribe mejor que vos, pero bueno, y en este caso, cuando armamos la programación de Radio del Plata, que nos convocaron para armar la programación, quedó un espacio vacío a las de 12 a 14. Y ahí digo, yo siempre, Bernie, vos sabés que yo siempre quise animar, y vos sos periodista, hagámoslo, y nos largamos de caraduras también, pero sabíamos que había algo que venía de nuestro bagaje de la televisión. Sin duda, claro. Que podía de alguna manera, de poner audios de la tele, de poner cosas de la tele, de trabajarlo como un programa de tele, pero de radio, con mucha esencia de radio. De hecho, bueno, lo transmitíamos por tele, o sea, no podíamos, era como una separación. No se podía despegar del todo. No nos podíamos despegar. Y la verdad que yo encontré ahí una forma de expresión, de expresarme, de encontrar algo que tenía adentro y que me hizo muy pleno. La verdad que era algo que se dio por causalidad, más que por casualidad, porque me encanta, lo disfruto y es maravilloso. Hay una cosa, Bernarda, que me parece fundamental en la radio de ustedes dos, que es el recorrido previo. Hay una etapa de producción posible, mucho más allanada que cualquier otro tipo que se haya sentado frente a un micrófono de radio para encontrar interlocutores, para buscar... Ese es un camino muy importante recorrido, ¿no? Muy importante, y yo pensé que no iba a volver a eso porque realmente a mí Claudio es un gran estimulador. Y Claudio ve cosas que uno a veces no ve sobre uno mismo. Con los demás, conmigo no. Tampoco exageremos. Y yo como características personales soy mucho más tímida y para mí era mucho más fácil hablar en lugares con menos gente y fue todo un recorrido que yo empecé a hacer. Me acuerdo que las primeras conferencias, por ejemplo, que dábamos por la tele, antes de salir yo decía, no me va a salir una palabra, no voy a poder hablar, o sea, siempre el miedo a trabarte y no poder hablar. Claudio en esto me fue ayudando mucho y fue como un gran desafío personal, ¿no? Volver, ir a la radio, estar frente a un micrófono, porque obviamente que cuando sos productor tenés siempre... una intermediación entre lo que vos pensás y cómo lo dice la otra persona, cosa que le debe pasar a nuestros productores también. Pero lo no que debe haber nada más grave que un conductor que ha sido productor respecto a sus productores. Claro, es como ser lo que deben estar pensando estos... Como ser empleado de un sindicato, por ejemplo, debe ser una cosa así. Al mismo tiempo, lo que vos decías, los déficits que podés llegar a tener, a veces no los vas a remediar, ¿no? En la falta de experiencia, porque obviamente... Nosotros, frente a vos, haciendo radio, somos unos pichis. Lo único que te puede más o menos salvar y hacer un producto más digno es la producción, porque sí tenemos ese olfato de saber lo que puede funcionar o por dónde ir o cómo causarle otro impacto más allá de nuestras propias voces, digamos. Creo que nuestra voz era secundaria con respecto a nuestro bagaje. Y yo la veo cuando yo estoy escorando y Bernarda le dice, así ya sabe que hay algo producido para salvar el problema. Es como la tele es eso, ¿viste? Pero aguantó, ¿hay muchos sordos o hay... muchos sordos, Yo creo, es hora de confesar que yo los bauticé como las personas de la casita del tiempo. Cuando sale Bernarda está bueno el tiempo, cuando sale Claudio el tiempo va a ser una porquería.
Pero y te escucho, te escucho. Mirá que hay hay una cosa en la radio que me parece que allana el camino, bueno, más allá de la producción, del costo de la televisión, que es la forma en que la radio se fue adaptando a la tecnología y que se va metiendo, whatsappeando, tuiteando con el Facebook, mucho más dinámicamente que la tele en la interacción, ¿no? Hoy la construcción de un programa de radio donde hay oyentes interactuando, tiene un contenido de un valor extraordinario. Increíble, extraordinario, ¿no? Increíble. Si hubiera, mira, Bernarda dice, si hubiera existido las redes sociales cuando nosotros dirigíamos, si hubiera tenido, porque existían, yo no me metía, esto de Facebook y de Twitter y de las redes, yo creo que duraba 3 días porque me hubiera peleado con todos los que me insultan. Sí. O la influencia. O la influencia, claro, el tipo, la verdad que y uno tiene que estar atento a eso. Pero lo que tiene la radio es eso, ¿no? Cuando vos escuchás que hay un tipo, 2 tipos, para mí los mensajes son como un mimo, más allá de que haya sido bueno, no, hay otro tipo, hay un tipo escuchando lo que decimos, ¿viste? Y en la tele no te das cuenta, son números, ¿viste? Son acá está, qué sé yo, te dice qué bueno este programa, qué bueno. Es más por el lado de lo cholulo que más por el lado de lo que estás diciendo. El que te sigue en la radio, bueno, debe ser, sabés que te sigue porque le gusta cómo pensás, le gusta lo que decís, qué sé yo, y eso es de una amorosidad en el encuentro con la gente totalmente distinto a producir televisión o hacer televisión. Sí, porque yo creo que también el problema es que la tele es más solemne, o sea, la tele se cree mucho más importante, se cree un medio superior con respecto a la radio y por lo tanto es incapaz de incorporar las cosas mucho más espontáneamente. La tele podría haber incorporado la tecnología de una manera mucho menos formal, más liviana, barata, dinámica, que fue un poco lo que en un momento intentamos hacer con 360 y por eso le pusimos 360, ¿no? Como incorporar una mirada global de todas las tecnologías para hacer televisión, que ese es un nuevo paradigma televisivo. Creo que la tele, tal como está estructurada, ¿no? En esa importancia acerca de sí misma, es incapaz de ser permeable. Perdón. No, pero mirá lo que hace la tele, todo lo transforma en un número, no en una experiencia. Vos ves el Twitter, ¿no? Que hay una conversación en el Twitter, pero ellos ponen el Twitter y a ver cuántos Twitter hay, por ahí uno lo transforman a la experiencia individual del tipo que te está viendo y te está mandando una cosa puteándote o diciéndote que bueno, qué sé yo, lo transforman y lo más importante es si sos hashtag o no sos, qué sé yo, trendy topic de no sé qué. El éxito, digamos. El éxito. La tele es todo lo transforma en éxito o fracaso, en una experiencia artística. Lo que tiene la radio es eso, es una experiencia artística de una profundidad, porque escuchás la voz del tipo. O sea que esa barrera de la que habla Bernarda, del regreso al micrófono, a mí me la descorrió como un velo hace muchísimos años Antonio Carrizo, que me dijo, donde haya uno solo del otro lado es suficiente. Claro. Flaco, ya una está. Conversación. Porque es esto, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros, la conversación. Bueno, vivimos todos juntos, estamos en este país, desde luego, el proceso de democratización de los medios, la intención de la legislación, de la ley y el cambio institucional en la Argentina pareciera un retroceso en varias cosas, pero incluyendo los medios de comunicación. ¿Tienen algún temor, alguna visión sobre lo que podría pasar si hay riesgos para que esa libertad de expresión, tantas veces manifiesta, exageradamente hasta el hartazgo, esté en riesgo, realmente esté en peligro? ¿Cómo están viendo este presente? Yo creo que el principal riesgo es el desencanto, como siempre. Venimos de una historia de 5 años donde se suponía que uno de los temas centrales, una de las batallas principales en la Argentina era la democratización de los medios, no solo por los medios, sino los medios en relación a la construcción democrática de esa sociedad. Y cuando uno ve que esa batalla quedó básicamente desdibujada y en 2 hechos muy importantes. Uno, obviamente, todas las trabas jurídicas que existieron, obviamente, para impedir que la ley finalmente pudiera ponerse en marcha. Por otro, también hubo una inoperancia de las cosas que se pudieron hacer, de las cosas que no dependían de la justicia, etcétera, etcétera, sino que era ejecución de políticas que también quedaron a medias. Me parece que cuando, por un lado, tenés la experiencia práctica de una tecnología que te permite que todos seamos comunicadores, al mismo tiempo receptores y emisores, y tenés ese potencial con muy pocos recursos, desde un celular, ¿no? Pero abriste las expectativas de que eso podía ser real
y de repente se cierra todo. El asunto es cómo levantas esto, cómo levantas un montón de productoras que empezaron a existir en el interior y que hoy no tienen ninguna posibilidad de hacer contenidos, y ves que la propiedad de los medios cada vez está más concentrada, ¿no? No solo en Argentina, sino que en el mundo, que es la gran contradicción que no han podido resolver las democracias modernas, entre la posibilidad de ampliar las voces y la concentración real de la propiedad de los medios. Eso a mí sí me da miedo. Creo que es un desafío. Más allá de eso, y creo que los que pensamos la comunicación la tenemos que seguir pensando, que por una ley que quedó trabada, el futuro está absolutamente comprometido. Me parece que hay que revisarla, me parece que la ley tuvo, más allá de que todos la hemos defendido mucho porque es lo mejor que había en ese momento, tuvo un problema de base, que cuando vos haces algo que no se puede plasmar, digamos, lo que te tenés que cuestionar es cuáles son las cosas que están mal para que no la puedas plasmar. Por ejemplo, la sustentabilidad en el tiempo, ¿no? De los proyectos, porque de eso estamos hablando también en el ámbito universitario. Quedaron a medio andar numerosas señales de televisión. Pareciera que no vale la pena generar contenidos porque tampoco hay pantallas, entonces esa circulación está corriendo riesgos. Bueno, tiene que ver con la política también, ¿no? Me parece que hay achicamientos en todo lugar. Tiene que ver con la política también. Vos no podés hacer una ingeniería institucional a tiro de decreto o a tiro de presupuesto. Y creo que ese fue uno de los problemas fundamentales. Por eso uno se pregunta por qué cosas que parecían como con mucha más fortaleza de repente se cayeron tan rápido. Y el problema son desde qué pilares la sostenías. Y el desprecio, ya diría más que político, de clase, ¿no? El desprecio de clase que hay de ciertas personas que manejan esto, que dicen, bueno, esto tiene que ser así, monopolio, como es todo el mundo. Parece que hoy el referente es Estados Unidos, ¿viste? Y muchas veces en ese aspecto Estados Unidos es mucho más democrático, sí, claro, en términos de comunicación. Y aparte la cuestión regional, ¿no? Todavía local, la aspiración histórica tantas veces narrada en alguna película de esas pochocleras del tipo que está en la emisora local y quiere hacer el salto a la cadena o a la red nacional, pero todavía se conserva acá. Ha habido renuencia para poder hacer eso, no hay inversión posible, ¿no? No, en Estados Unidos los canales, en el prime time, los canales de cada estado, los programas vistos son los de ese estado, digamos. También tiene que ver con una mirada empresarial, los que tienen los medios. Generalmente los medios en la Argentina no fueron usados como, ojalá que hayan sido usados como un negocio, porque es inversión, es reinversión en fierro, en bienes de capital. Generalmente son los dueños de mucha guita de otra cosa, que después me compro una radio, me compro un canal, y lo usan como presión política. Generalmente se utilizó desde ese lugar. No creo que hoy, por ejemplo, el Grupo Clarín, el ingreso grande sea de Canal 13. Yo creo que deben perder o salir hechos, pero tienen un Cablevisión y tienen otras empresas que le dan una liquidez que le permite tener un canal y meter presión por ese lado. Es el supermercado con el kiosco 24 horas, digamos, ¿no? Esa comparación. Y generalmente es así, pero en los países donde la televisión es una industria, ahí sí tenés que ser serio, ser un empresario serio. Porque si no, viste al CEO de la compañía y dice, flaco, vamos por otro lado. Y eso es lo que tiene la seriedad de la industria del entretenimiento que tiene Estados Unidos, ¿no? Y mirá qué hay para contenidos, ¿no? Porque yo me imagino ustedes deben haber tenido carpetas y guardadas cosas realizables sin poder hacerlas, ¿no? Sí, pero fíjate que además hay un problema ahora traspasado por la supuesta modernidad y cómo se entienden los medios y para dónde van los medios, que era un poco lo que hablábamos hace un ratito. Entonces, creo que se distorsionan los análisis, ¿no? Ahora han empezado las redes sociales, por ejemplo, un gobierno que realmente cree que la comunicación pasa por las redes sociales. Cuando esto empezó a fallar, se dieron cuenta que además las redes sociales tenían un sentido porque tenían una repercusión en los medios masivos, digamos, que finalmente este matrimonio aún no había llegado a un divorcio y que podés escribir 2 tweets y uno Facebook, pero si no tiene una caja de resonancia distinta, finalmente tampoco llega. Entonces, después de eso se hizo el spot de la empanada, ¿no? Cuando se decía que la televisión no tenía ningún sentido. En Argentina, ¿viste? Hay esos pensamientos poco profundos que
que no se estudian en serio los fenómenos, ¿no? Eso. Casi medio todo de taquito, porque en vez de estudiar en serio lo que significa la conversión tecnológica de los medios, ¿no? Y cómo subsiste cada uno y cómo aplicás las sinergias y cómo los potenciás, finalmente es esta cosa por descarte. Pero es peligroso en términos de políticas públicas, porque si vos crees que los medios tradicionales, entre comillas, ¿no? están obsoletos, no vas a tener políticas para esos medios. Entonces cada vez vas a tener más achicamiento. Si tenés un achicamiento en lo privado y tenés un achicamiento en lo público, ¿cuál es el futuro de esto? Vos ves hoy, sin criticarlo, porque cada uno hace la programación que quiere, pero vos ves la televisión pública perdió audiencia como loco. La Radio Nacional estaba quinta y ahora está, que no sé dónde está, séptima, no sé dónde está, o cuarta, no me acuerdo en qué lugar estaba. Sí. Pero es como también como no creer en eso que es hoy en día en un país emergente como el nuestro, no perdió el peso como en otros países, como en Alemania, que la gente ve 2 horas por día de televisión, 1 hora y media, y ya va a dejar de ver tele en cualquier momento. Entonces, es también una mirada de lo que es la comunicación masiva, otra vez desde una mirada de clase, ¿no? Es decir, la televisión, bueno, y de hecho, lo que están haciendo los empresarios de los medios es llevando eso. Si vos abrís segmentada la gente que ve tele, los chicos ya se fueron de la tele por los canales, porque no hay una ley que diga, che, flaco, los canales para chicos tienen que ser así, tiene que haber programación para chicos, para lo que no tienen, no hay. Los jóvenes, adolescentes, obvio que se fueron, los jóvenes ya no están más. Entonces la televisión es una televisión de gente, de mayores adultos ya. Pero además yo también creo que el cable va a ser una buena conexión de banda ancha para que vos elimines el cable y puedas navegar con ese televisor inteligente o hecho inteligente, ¿no? Es curioso. Y en el aspecto periodístico hay otro dato no menor, que la distracción también es efímera, porque cuando sales a la calle y vas al chino y los precios se fueron por las nubes, por más que te cuenten otra cosa, hay una realidad que es cortante, ya no se puede. Es que hay un fenómeno. fraguar. El programa, a nosotros nos preguntaban por qué no había programas periodísticos en Telefe, ¿no? O en la tele abierta, ¿no? En Telefe, en la tele abierta. La gente ve los programas periodísticos no como programas periodísticos, como entretenimiento, pero del más básico, porque se ha perdido todo procedimiento de pensamiento profundo, digamos. Yo recuerdo la televisión de la Vuelta a la Democracia, aparecía gente que no había estado, exiliado, gente que decía, wow, y por ahí tenés una entrevista de 1 hora y dices, uy, qué groso que es este tipo. Hoy en día lo ven para divertirse. Sí, claro, yo veo ciertos programas que vamos a hacer nombre para divertirme, porque no puedo creer, humor, es cierto, porque hay como cualquier guionista dice, bueno, vos hacés de tal, yo quiero hacer un programa parecido a uno, le digo, vos hacés de este, vos hacés de este, vos hacés el conductor que parás así, te enojas un poco y después vamos como un asadito todos juntos. Es como una gran puesta en escena, que siempre fue una puesta en escena, tampoco creamos, ¿no? que que la televisión y cualquier medio es libertad de empresa, no libertad de prensa. Eso por ahí habrá existido en algún momento. Pero digo, eso es una puesta en escena, como no hay otra cosa, uno trata de bajar sus niveles, sus estándares de lo que quiere recibir de la televisión abierta, y se divierte con 4 tipos gritando y faltándole respeto, insultando y qué sé yo. Y terminó ahí. Con ninguna chapa de nada, ¿entendés? Es así. Bueno, hablando de chapa, me están bajando a mí la chapa. La charla ha sido muy hermoso, grata. No, gracias a vos. Aparte te admiramos muchísimo. Es demasiado eso, para eso lo traje. No, te admiramos muchísimo, te escuchamos cuando me quedo así insomne, te escucho siempre, empiezo ahí a las 4 a escucharte en la radio. Cuando estoy despierta te escucho, no son muchos los días, cuando es una pena. Volvemos de viaje también te escuchamos, tipo 4 de la mañana. Asuntos más serios. Vos sos un fenómeno, sabés que sos un fenómeno. Y la verdad que es un placer esta charla con vos, sos un tipo wow para nosotros. Me van a invitar a un matecito, un café allá en la calle Venezuela, una tardecita. Venite un día a la tarde, hacemos el programa juntos. Vamos para allá, con todo gusto. Bernarda, un beso grande. Sería un placer. Y ahí te hacemos la entrevista a nosotros. Sos un gran entrevistador, nos va a costar entrevistarte a vos. No, hagamos un programa de televisión, no es joda. Es un gran entrevistador. Gran entrevistador. Bueno, después del perro verde, puede venir medio achanchado como perro blanco. Desde ya, chicos, gracias por estar acá. No, gracias a vos. Un placer. Gran entrevistador. Hasta luego.